Vamos a partir analizando todas las consecuencias que va a acarrear la salida de Reino Unido de la Unión Europea, porque el Brexit parece que está cambiando algunos equilibrios políticos en Europa. Vamos a ver qué es lo que viene ahora junto a Francisco Vicencio, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Soledad? A ver, el 31 de enero se decía que era el comienzo más que el final, ¿no? Donde ahora viene tal vez la parte más complicada, que es poder definir cuál va a ser la relación de Reino Unido con la Unión Europea, y donde tal vez el punto más importante tiene que ver con el acuerdo comercial que va a haber entre ambos. Ahí, ¿qué se espera de esas negociaciones que debieran empezar en marzo? Vamos a ver un panorama tan engorroso y tortuoso como lo fue el acuerdo de salida. Yo creo efectivamente, estamos hablando de que se inicia el proceso de 11 meses de negociación, en los cuales tienen que sacar una tarea que es titánica en múltiples temas. Los dos principales, sí, el acuerdo económico y también el acuerdo de seguridad, el que tienen que llegar. Acuerdo económico, en qué medida van a seguir comerciando, bajo qué términos van a seguir comerciando la Unión Europea con Reino Unido, para que ninguno sufra las consecuencias de este proceso, que básicamente no le conviene a nadie. Aspectos tan importantes como pesca, la misma industria, el tema de la industria farmacéutica, asuntos sanitarios, son muy relevantes, sumado también a otros tópicos como los derechos de los propios trabajadores. Y ya una segunda arista bastante importante son los temas de seguridad. Vamos a ver qué es lo que sucede, se va a negociar algún mecanismo de solución de conflicto, mecanismo de solución de controversia, y son múltiples los temas que se tienen que solucionar que se tienen que negociar en estos 11 meses. Yo lo veo bastante improbable de que se pueda llegar a una solución, a una negociación, un acuerdo mutuo que deje tranquilo a ambas partes en tan poco tiempo. Tú mencionabas las consecuencias del plano comercial. Si es que de aquí a 11 meses más no se llega a ningún acuerdo, volvemos al fantasma del Brexit duro. Exactamente, ¿Sí? Exactamente. Vemos que las barreras arancelarias en este caso, las propias barreras que los propios procesos de integración combaten, las cuotas y las tarifas, se volverían a implantar. Y en ese marco es que es muy complicado, porque más de la mitad o cerca del un 50% del comercio que tiene Reino Unido es con los países, es con la propia Unión Europea. Si bien Boris Johnson ha hablado de que busca privilegiar una relación con Estados Unidos, acá, siendo realista, es que va a tener que llegar a un acuerdo en primer lugar con la propia Unión Europea. De eso te iba a preguntar, ¿qué tanto puede afectar esta intención que ha hecho manifiesta Boris Johnson de poder alcanzar un acuerdo con Estados Unidos en todas estas negociaciones? ¿Puede ser una de las principales trabas que podrían enfrentar durante este proceso? Puede ser una de las principales trabas, pero hay que ver cuál es la relación que va a privilegiar. Siendo honestos, puede ser más bien un tema discursivo este acercamiento con Estados Unidos, considerando la similitud entre ambos líderes, entre Donald Trump y Boris Johnson. Pero en concreto, siendo realista y analizando las propias conveniencias y el propio Parlamento británico, lo más probable es que privilegie estos 11 meses, que van a ser una tarea titánica, y también tiene varios francos internos. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el tema irlandés? Norirlanda tiene elecciones generales pronto, y la opción unionista va liderando los sondeos, y eso puede ser bastante crítico. Ya te voy a llevar al tema de Reino Unido propiamente tal, lo que pasa con Escocia, lo que pasa con Irlanda, pero no este modelo que Boris Johnson quiere implementar y la relación con la Unión Europea. Él ha mencionado el modelo de Canadá. ¿Qué implica ese modelo? ¿Qué beneficios y qué ventajas o perjuicios podría tener? Porque varios dicen que de adoptar ese modelo podría producirse una situación peor que haber permanecido en la Unión Europea. Bueno, el modelo busca un acuerdo cercano al que llegó Canadá junto con la Unión Europea, pero es un acuerdo de integración bastante profundo. Es un tratado de libre comercio, pero que también abarca otra área.
Y también es lo que el propio Brexit buscó en su momento, los propios partidarios del Brexit buscaron combatir, que fue la dependencia o adoptar políticas comunes que pudieran afectar la propia industria británica. Pero acá yo dejaría, lo que quiero recalcar, lo complicado de estas negociaciones, porque el acuerdo de la Unión Europea con Canadá demoró bastante tiempo. 7 años, entiendo, demoró, ¿no? 7 años la negociación, y acá estamos hablando de que buscan 11 meses y que no solamente busca abarcar un área, sino que son múltiples las áreas, las aristas que involucra esta negociación. Entonces, realmente es una situación bastante crítica. Soy bastante escéptico por eso respecto a la posibilidad o a la factibilidad de sacar adelante este acuerdo. Cuando se concreta la salida de Reino Unido de la Unión Europea, desde Bruselas hablaban de una nueva etapa de cooperación, pero dado todo este escenario y de las dificultades que están ahora por venir, ¿crees tú que la relación entre ambos va a volver algún día a ser la misma? Indudablemente que van a haber tensión y van a haber problemas. Yo creo que la relación en el corto plazo no va a ser la misma, y durante el propio proceso de negociación habrán varias discrepancias y varias tensiones internas. Pero también podría ser un poquito optimista de que no le conviene a ninguna de las dos partes llegar a una salida del Reino Unido sin negociación, la que se podría concretar el 31 de enero del próximo año. Yo creo que, como no le conviene a ninguna de las dos partes, van a ser un poco realistas, pero soy muy escéptico respecto a que en estos 11 meses cumplan con el plazo que ellos mismos se propusieron. Considerando, como te decía, el flanco interno, y considerando también la gran dependencia o la interdependencia mutua que existe. El Reino Unido básicamente la segunda potencia era la segunda potencia dentro de la Unión Europea. Y las consecuencias de su salida pueden ser bastante grandes. Yo también me referiría al flanco interno que enfrenta ahora Reino Unido, porque la debilidad que puede enfrentar Boris Johnson si es que no logra consolidar este proceso de negociación, no lo logra sacar a buen puerto. Él ahora tiene mayoría conservadora en el Parlamento, pero ahí, ¿cuáles podrían ser las divisiones que eventualmente en ese caso se abrirían dentro de su propio sector durante esta... Son contundentes, la mayoría fue bastante contundente, y también hablaba del temor, del escepticismo que el Brexit llevó a la caída de dos primeros ministros británicos, de David Cameron al principio y Theresa May luego. Si bien Boris Johnson logró una mayoría contundente en las elecciones de diciembre, está enfrentando flancos internos que son, yo diría que en un mediano plazo podrían tener consecuencias bastante relevantes. Hablamos del tema escocés también, hablamos del tema que es más crítico aún, el tema de Irlanda del Norte, de las dos Irlandas. Porque ese fue el punto, una de las grandes trabas que impidió que el Brexit también se pudiera salir que pudiera salir adelante antes. Vamos ahora a ese mismo tema, partamos por Irlanda. ¿Hasta dónde podría llegar el impulso que ahora se están escuchando algunas voces que hablan de la reunificación irlandesa? Exactamente, como te mencionaba, los sondeos ya están hablando, hay elecciones irlandesas próximamente en Irlanda del Norte, y ya los sondeos están hablando de que uno de los partidos unionistas, que está relacionado también con la IRA, o que tuvo su origen en la IRA, o apoyaron básicamente, podría ganar las elecciones. Y eso puede ser un flanco interno que se le podría abrir al gobierno de Johnson, y que podrían haber clamores por la independencia de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido, y también clamores por el unionismo irlandés. Y esos clamores que hemos escuchado tal vez más claramente desde Escocia, ¿no? Con la primera ministra escocesa, que está ahora tratando de ejercer más presión a Boris Johnson para que la autorice a hacer nuevamente un referéndum para que Escocia se independice del Reino Unido. ¿Hasta qué punto queda en jaque la unidad de Reino Unido con todo esto? Exactamente, o sea, el tema escocés ahora vuelve a revivir. En su tiempo se le permitió a Escocia realizar un referéndum,
y ahora también ese tema va a resurgir. ¿Cómo se pudo contener en su momento eso? Es que se le entregaron mayores atribuciones al propio Parlamento escocés, que podría emular un poco, o podría ser una medida que se podría emular para descomprimir las propias presiones dentro de Irlanda del Norte. Sí, ahí quería que profundizaras un poco más de qué manera Boris Johnson puede bajar esta presión, porque él ha dicho este tema ya se zanjó hace generaciones, ya se resolvió con el referéndum de 2014, que claro, fue en un contexto completamente distinto al que vimos ahora, pero ¿de qué manera él podría manejar este conflicto para que no siga escalando? Entregando mayores atribuciones tanto a los parlamentos y tomando medidas... ¿De qué tipo? Tomando medidas para, en pro de medidas más que atribuciones, de modo de que Escocia pueda decidir de cierta forma su propio destino. Asunto, por ejemplo, presupuestaria, siguiendo el modelo que tiene, por ejemplo, la zona norte de España, básicamente País Vasco, ¿ya? A diferencia de Cataluña. Pero en el caso norirlandés es más complicado, porque en el caso norirlandés enfrentó un cruento conflicto que se zanjó hace 25 años entre las dos Irlandas, y si ese acuerdo en este momento se rompe, genera un problema crítico de seguridad dentro del Reino Unido. Yo creo que no es siendo más o menos realista, no se estimaría la posibilidad de que acciones en Irlanda se pudiesen radicalizar a costa del Brexit, aprovechando la ventana de oportunidad que este proceso le genera. Hemos hablado mucho de que esto no le conviene a ninguna de las partes, hemos profundizado respecto a parte de las consecuencias que esto tendría para el Reino Unido, pero ¿qué sería lo más perjudicial para la Unión Europea al perder uno de su segunda economía más importante y otra que... La principal merma, tanto para la Unión Europea como para Reino Unido, son las mermas económicas, en realidad. ¿Por qué? Porque son sus principales socios comerciales. Los países de la Unión Europea también tienen que ver de qué forma zanjar asuntos, por ejemplo, qué es lo que pasa con los territorios marítimos dentro de Reino Unido, si es que efectivamente se va a permitir a los países, por ejemplo, pescar, si es que se van a seguir las mismas normas sanitarias que costó bastante dentro de la Unión Europea construir, y qué va a pasar también con asuntos quizás que suenan un poquito más básicos, pero que también costó mucho tiempo construir, que son, por ejemplo, los asuntos migratorios. Hablamos de que cerca de alrededor de un 80% de los trabajadores británicos se dedican a aspectos comerciales. Existen grupos de ciudadanos británicos que se anunció que se iba a respetar su permanencia dentro de la Unión Europea, pero estamos hablando de cómo van a funcionar las industrias, cómo van a funcionar el sector financiero. Son demasiadas las cosas que tienen que resolver y que va a ser una negociación durísima que puede traer consecuencias que puedan ser, yo diría, inabarcables en 11 meses. Bueno, un divorcio costoso, traumático, que no es de mutuo acuerdo y que seguramente nos va a seguir dando más material por conversar. Inesperado. Así que dejamos ya invitado para las próximas ediciones de este programa en que estemos hablando de este tema precisamente. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Muy bien.